¿Qué sería de nosotros, amados oyentes, amados que siempre escuchan las predicaciones, las alertas de parte del Señor? Quien les saluda, el pastor Oswaldo Gómez, de la iglesia Jehová Shalom. Sí, amados, como dice el título de este video, hay algo que lo detiene. Tremendas cosas están saliendo a la luz. Tremendas cosas. Estamos viviendo en tiempos difíciles, pero ciertamente hay millares de personas en todo el mundo que lo están comentando. Millones de personas viendo que esto va de mal en peor. Gobiernos del mundo queriendo diezmar la multitud, queriendo diezmar la humanidad, como desde hace mucho tiempo ya, con organizaciones antibíblicas levantándose contra todo lo que es objeto de culto al Dios vivo, al Dios poderoso, levantándose contra las leyes divinas de nuestro Dios. Pero como la palabra de Dios es gloriosa, es infalible, nos dice que nada ha de quedar oculto. Como dice en el libro de Lucas, en el capítulo 8 y versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de saberse. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Gloriosa es la palabra de nuestro Dios, maravillosa. Se engañan a sí mismo. Toda persona que comete iniquidad, toda persona que comete estos actos terroríficos que están haciendo con la humanidad, se engañan a sí mismo, porque nada puede escapar ante la presencia divina, ante la presencia gloriosa, ante la presencia maravillosa de nuestro Dios. Por eso hay que buscar la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría maravillosa que Dios se la da al hombre cuando se humilla, cuando le reconoce como Dios, cuando le busca como Dios, cuando le adora como Dios, porque Dios es espíritu y sus adoradores en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Amados, seamos inteligentes. Glorias a Dios por su iglesia. Glorias a Dios por su pueblo. Bienaventurado el pueblo del Señor que espera su venida. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, dice la palabra en el libro de Salmos, en el Salmo 38, en el 8 y 9. El Salmo 32, capítulo 32, versículo 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amados,
multitudes alejándose del Señor y, lo que es peor, haciendo lo contrario a nuestro Dios, diciendo que son inteligentes, diciendo que son sabios, pues los sabios de esta tierra, dice la palabra, realmente no lo son. Le llaman a lo bueno malo y le llaman a lo malo bueno. Es tremendo, pero todo ha de salir a luz en breve, así lo creo, en el nombre glorioso de nuestro Dios. Amados, dice la palabra, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque sabe que se aproxima su día. En el Salmo 34, en el versículo 12 a 15, el Salmo 37, versículo 12 a 15. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y será quebrado su arco. Qué tremenda esta palabra maravillosa. Si nosotros comenzamos a observar, a analizar, a ver lo que está pasando en este momento en todo el mundo, vemos que se aproxima ese día glorioso. Y muchos lo verán como realmente su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Así lo dice la palabra gloriosa, la palabra que no falla, la palabra que no cambia, la palabra que no vuelve vacía. Se vienen realmente, se aproximan días terribles. Días terribles se aproximan, amados. Es urgente de que nosotros podamos saber de que hay un Dios que puede librarnos, de que hay un Dios que puede darnos la victoria, de que hay un Dios que puede conceder la victoria para su pueblo y librarlo de lo que se ha de venir. Sabemos que tenemos una protección maravillosa. Se viene un tiempo en que se le dará autoridad a la bestia. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Es tremendo lo que se viene. Es tremendo lo que se aproxima a la tierra. Inclusive una segunda bestia. En Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Está entendiendo? Una bestia que tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Amados, la palabra es maravillosa. La palabra es perfecta. Estamos mirando, estamos viendo hasta de qué se trata. Es tremendo. En breve habrá una reunión muy importante donde se le dará autoridad a alguien, pero no va a ejercer aún esta cosa. No va a ejercer aún esta autoridad. Pero es una bestia que tiene cuerno como cordero. Como dice la palabra, ¿verdad? Como ha dicho alguien, vestidos como ovejas.
pero son lobos. Escuchaba a un pastor hablar con tremenda sabiduría, respondiendo más bien a la pregunta de alguien: ¿y cómo usted puede distinguir y saber si está vestida igual que una oveja? ¿Cómo puede distinguir a un lobo? A lo cual él respondió: fácil. Es muy buena pregunta, pero la respuesta es fácil. Por lo que come. Maravillosa respuesta, porque ciertamente de lo que come también él puede proveer o convidar. Y créame que si es un lobo no va a comer pasto, pues esta bestia también tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Es profunda, pero es maravillosa la palabra de nuestro Dios. En el Apocalipsis capítulo 13, en el 16 y en el 17 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es tremendo. Es tremendo lo que se está organizando. Es tremendo lo que se está viendo. Inclusive han salido en algunas noticias de alguien que ya la mayoría lo conoce, ¿verdad? Que está por el nuevo orden mundial, ¿verdad? Y curiosamente aparecen un número que se me hace muy particular en la licencia, en el documento, y créame que es tremendo. Es algo que se me hace muy particular. Analícelo, véalo. Amados, se viene un día el cual todo ojo le verá y toda lengua confesará ante nuestro Señor, y toda rodilla se doblará. Sí, toda rodilla. Inclusive esto que ahora son fuertes, que ahora por breve tiempo están haciendo de las suyas, pero les será permitido. Nuestro Dios es el que tiene la respuesta. Nuestro Dios es el que conoce todas las cosas. Nuestro Dios, el que conoce a su iglesia y la defiende. Pero viene ciertamente ese día el cual todo ojo le verá, y toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará ante la presencia del Todopoderoso. En el libro de Romanos, en el capítulo 14 de Romanos, y en el versículo 11, dice así la palabra: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es tremendo, es maravilloso, pero sí acontecerá. También queremos observar la palabra en el libro de Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 10 y 11, quiero analizar con usted juntamente esta palabra. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Maravillosa palabra, ¿verdad? Esta palabra sí se cumple. Es del Dios creador de todas las cosas. Es de nuestro Elohim, de nuestro Creador. La venida del Señor Jesucristo está a las puertas. La venida del Señor Jesucristo
está a las puertas y es en un momento dramático que el Señor va a volver a la tierra. Sí, en un momento realmente dramático. Ahí estará viniendo el Señor. Quiero leer el 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice así la palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué glorioso! Sí, así como le he dicho, el Señor vendrá en un momento dramático, pero no se preocupe. ¿Se acuerda lo que hemos dicho en otros videos? Pues así la palabra también lo afirma. Porque hay quienes dicen que ese momento la iglesia pasará. Yo le digo que no. Estése tranquilo. Descanse en Dios. Él está mirando para usted. Él le ama. Porque se olvidan de nuestra reunión con Él. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, sí está cercano, pero tenemos una reunión con Él primeramente. O sea, no se preocupe, solamente confíe, solamente clame. Porque si bien, como dice la palabra, por cuantos todos pecaron en Adán y están destituidos de la gloria de Dios. Pero he aquí que vino alguien, se hizo allí en el madero pecador, se hizo allí en el madero por nosotros, se hizo allí por nosotros. Él tomó nuestra culpa, Él tomó allí nuestro lugar, y allí, en la cruz del Calvario, derramando su sangre, Él nos ha redimido y nos da esta oportunidad gloriosa. Será un juzgamento a la iglesia, será en los cielos. Cuando Él venga por su iglesia, será antes de esta venida que habla en este momento caótico de la humanidad, de la tierra. Pero en ese momento estaremos en los cielos. Estaremos allí, donde será el juzgamiento de la iglesia. 2 de Romanos, capítulo 2, versículos 6 y 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, su pueblo, o sea, su iglesia. Alguien que no busca el mal de la humanidad, solamente el bien. Solamente el bien hacer, no mirando sus riquezas, no mirando hacer riquezas, no mirando el bolsillo del hermano, no mirando el bolsillo de la humanidad, ni su auto, ni sus bienes, ni su mujer, ni ninguna cosa de su prójimo,
Alguien me ha dicho, pastor, solamente amo a mi prójimo y lo demás de la ley no lo cumplo. Se equivoca. ¿Cómo ama usted su prójimo? ¿Cómo está amando los gobernantes a los prójimos? ¿Cómo lo están amando? ¿De qué manera? Si le robo a mi prójimo, no lo estoy amando. Si trato de matarle, no le estoy amando. Amados, tratemos de subir en el arrebatamiento para tener esta reunión con nuestro Señor Jesucristo, donde el Señor estará allí distribuyendo las coronas a la iglesia, las 5 coronas que habla la Biblia. En 1 Corintios 9, 24, 25, en 1 Pedro 1, 3 y 5, en 2 Timoteo 4, 8, en Salmo 21, 3, en Santiago 1, 12, en 1 Pedro 5, 4, la corona incorruptible, la corona de victoria, la corona de justicia, la corona de la vida, la corona de la gloria. Es necesario que nos preparemos para el rapto, amada iglesia. Prepararse sin manchas y sin arrugas. Sin mancha y sin arruga. Porque el Señor viene por una iglesia santa. El Señor viene por una iglesia limpia. El Señor viene por una iglesia que hace el bien. Amados, preparémonos para estar ante la presencia gloriosa de nuestro Dios y escapar de esto que se viene. Quiero compartir la palabra con ustedes en Efesios capítulo 5 y versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amados, sé que ha pasado muchas cosas, quizás usted también pasó muchas cosas, pero estamos a tiempo, el tiempo es ahora. Muchos de nosotros que quizás en otro tiempo hemos errado y grandemente delante de Dios, pero ahora es el tiempo de humillarse, pero ahora es el tiempo de buscar, pero ahora es el tiempo de clamar, ahora es el tiempo de prepararse, porque es tremendo lo que se está queriendo hacer en esta tierra, y que ciertamente a su debido tiempo así será. Pero tratemos de escapar en el arrebatamiento. Será en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice el libro de Primera a los Corintios en el capítulo 15 y versículo 52. Y quiero detenerme aquí, a la final trompeta. ¿Por qué final trompeta? No es al fin de la tribulación. La final trompeta, porque no es trompeta de ángeles, es trompeta de Dios. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que lo mortal se vista de inmortalidad. Amados, a la final trompeta, a la final de la obra de Dios aquí en la tierra. Esa se refiere a la final trompeta, trompeta de Dios con voz de ángel, de arcángel, y con trompeta de Dios llamará a su iglesia a su encuentro. En 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 16 y 17, nos aclara la palabra de Dios. Nos aclara algo maravilloso. Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos hermanos, desde la antigüedad, desde los profetas, que han sufrido
por causa de la palabra y del testimonio, aquellos que fueron decapitados, aquellos que fueron cortados a la mitad, aquellos que sufrieron persecución, hambre, aquellos que sufrieron por causa de la palabra, los cuales el mundo no era digno, lo dice la palabra. Amados, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué maravilloso! Siempre con el Señor. Pero no es que ya estaremos siempre allí en los aires. No es que se establecerá de una el reino de Dios. Aún hay cosas para pasar, que lo hablaremos en otra oportunidad. Pero es maravilloso y vale la pena, créame, realmente ser creyente. Vale la pena escudriñar las Escrituras. Vale la pena oír, leer y guardar las palabras de este libro. Tanto que buscan la muerte de la humanidad, pero el enemigo no podrá contra los redimidos. Están buscando y buscando la muerte de la humanidad, pero no podrán contra los redimidos, porque lo dice la palabra que no falla, la palabra que tiene poder. Dijo el apóstol Pablo en una carta a los romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice la palabra en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 15, 54, 55. Cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh, alabado el nombre de Jesús. Ahí se cumplirá esa palabra maravillosa. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Todo lo que el Señor permita de lo que están preparando, el espíritu del anticristo, de todo esto que están preparando, se manifestará después del arrebatamiento, hasta que sea quitado con la iglesia el Espíritu de Dios de sobre la tierra. Vamos a leer Romanos 8, 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia divina, de la justicia maravillosa. Vamos a ir a la segunda de Tesalonicenses para ver lo que dice el título de este video, porque hay algo que lo detiene. Algo está deteniendo por muchos años ya. Por eso decimos que el Señor está a las puertas para llevar a su iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Oyó usted? Porque ya está en acción
Ya está en acción el misterio de la impiedad, el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Maravilloso es nuestro Dios. Eso es lo que está deteniendo. Eso es lo que está deteniendo todo este mal que se está organizando desde muchos años. Lo que está deteniendo es que estás tú aquí aún. Es que tu iglesia de Cristo aún estás aquí en la tierra. Y el Señor te continúa librando. Y el Señor te continúa escuchando. Y el Señor te continúa cubriendo con tu sangre preciosa. Y el Señor te tiene bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces sí, al final de la tribulación, cumplidos los 7 años de la ira, el Señor matará con el espíritu de su boca al inicuo. Vendremos junto con él. Apocalipsis 19, 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Vestidos de lino blanco y finísimo, es la justicia que busca la iglesia, es la justicia que busca los santos. Y la multitud que viene en caballos blancos son los ejércitos celestiales y su iglesia que viene con el Maestro. Juan vio el cielo abierto y vio al Todopoderoso, el Verbo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, pero ahora 100% Dios ciertamente. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Alabado el nombre glorioso de nuestro Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amados, en el 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este Cristo en breve vendrá, pero cuando Él venga, entonces ya vendrá con su iglesia. Amados, será la destrucción de la bestia y del falso profeta y de todos sus demonios que le ayudan. Apocalipsis 19, de 19 al 21. Dice así, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Amados, es tremenda la venida de nuestro Señor. Ahí Él estará juzgando a las naciones, estará salvando a su pueblo Israel, estará estableciendo un reino perfecto por 1000 años, aún aquí en la tierra. Por eso a veces mal dicho el fin del mundo, porque esta tierra aún tiene vigencia por 1000 años más. No es lo que diga la ciencia,
no es lo que diga lo que le parece al hombre, sino lo que está escrito por el que creó, por el Creador. Tiene vigencia aún cuando venga Cristo en esa tremenda batalla. La tierra será hendida en una parte, pero aún se establecerá un reino por 1000 años. Hablaremos de eso en otro video, porque después pasará 1000 años con un reino establecido. Isaías 65:20, nosotros vamos a ver la palabra del Señor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Quiero leer Isaías del 21 al 25. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y su descendiente con ellos. Y antes que clamen responderé, yo mientras aún hablaban yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Palabra maravillosa, palabra gloriosa, palabra infalible de nuestro Dios. Y en estos 1000 años aún creemos, sí, aún creemos que el hombre tendrá libre albedrío, pero como no interferirá el dragón, el cual estará atado por 1000 años, será distinto. No habrá la maldad que hay, pero sí se le castigará a quien no quiera hacer la voluntad perfecta. Dice en el libro de Isaías en el versículo 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Amados, esforcémonos. Está a las puertas el Señor, está a las puertas el arrebatamiento. Escaparemos de toda esta maldad que se viene. Y también se viene la ira del Señor ante esta gran iniquidad que está en aumento, ante esto tremendo que está aconteciendo, ante esta tremenda abominación. Pero el pueblo del Señor escapará a la reunión con el Maestro. Le invito a orar. Es necesario orar sin cesar para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos en el nombre de Jesús. Amado Dios, amado Padre Celestial, en tu nombre, Señor, oro en este momento por toda persona que se une en esta oración. Estamos orando por tu palabra, por la palabra que no falla, por esta palabra maravillosa, Dios amado, que está escrito. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre creyendo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por esta palabra gloriosa que dice, y todo el que invocar el nombre de Cristo será salvo. Dios amado, oro por tu pueblo, oro por tu iglesia, oro por aquellos, Dios amado, que aún han de acercarse a ti. Cúbrelos con tu sangre, que es la única solución, que es el único escudo para librarnos de lo que se viene, para librarnos de toda maldad. En la sangre de Cristo nos cubrimos y declaramos victoria en el nombre glorioso de Jesús. El Señor le bendiga grandemente.